que podamos entender, Señor, lo que el pastor trae para nosotros, Señor, que es comida, Señor, es comida espiritual y es bueno saberla disfrutar, Señor, porque, Señor, solo prestando oídos, Señor, estar atentos a tu palabra, Señor, de que nos hablas a través de ella, podemos entender, Señor, todas esas cosas, Señor, que a veces nos cuesta, Señor. Pero qué bueno, Señor, que podemos y tenemos la disposición de venir a aprender de tu palabra y saber, Señor, de que siempre salimos, Señor, llenos, Señor. Aleluya, así es. Salimos bendecidos, Señor, porque a eso venimos, Señor, a escudriñar tu palabra y saber que tu palabra es buena, mi Dios. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor, y quédate con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Aleluya. La semana pasada seguimos hablando sobre La obediencia. la obediencia y va a seguir siendo la obediencia. Amén. La semana pasada aquí nos quedamos, mis amados hermanos, ahí en el libro de Isaías. ¿Se acuerdan que hablamos de que en vano la ofrenda que traía el pueblo? Dios ya está totalmente desahuciado, en otras palabras, del pensamiento humano. En relación al Antiguo Testamento, pues sabemos de que era la ofrenda que llevaban la gente en el templo en aquel tiempo. Ahora, en relación a la vida espiritual de nosotros, a veces pensamos nosotros de los sacrificios que hacemos, de lo que damos. Llega ese pensamiento de nosotros que estamos haciendo lo correcto, pero no lo estamos haciendo obedientemente. Amén. Ahí nos quedamos. Ahora vamos a empezar lo que Dios quiere de nosotros acerca de la obediencia. Eso es muy importante, hermano. Lo que Dios quiere que hagamos, no de lo que el pastor dice o no lo que las órdenes de la iglesia, como estamos viendo ahora la actualidad. A veces las iglesias ponen órdenes así. Hay órdenes correctas, ¿verdad? Pero hay órdenes humanas que humanizamos, que como que ya lo obligamos a la gente a hacer. Y Dios no quiere algo que nosotros seamos obligados. Eso es otra de las cosas que a veces hacemos sacrificialmente cuando obligamos. Y ahora vamos a ver ¿por qué le digo yo eso? Que no es bueno obligar a la gente a hacer algo para Dios que pensamos nosotros que están obedeciendo, pero Dios lo ve de una forma que no es agradable. Y esto tenemos el pasaje, hermano José, Hechos capítulo 13, 22. Mira cómo Dios quiere que nosotros hagamos. Quitado les levanto por el rey David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaías, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Amén. ¿Se acuerdan? Esto es lo que dijo Dios acerca de eso, pero lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que hagamos conforme a ¿qué? Al corazón de Dios. Al corazón de Dios. Ahora, cuando nosotros hagamos conforme al corazón de Dios, ¿cómo Dios dijo o cómo Dios lo catalogó a Jesucristo en Juan 3:16? Para mí es un mandato. Ajá, pero no, la pregunta es que ¿cómo Dios dijo, o a través de la palabra de Dios vemos cómo dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo. Ajá, pero ¿cómo amó Dios al mundo? Dando a su hijo. Que ha entregado al unigénito, Dando a su hijo. de Dios. Ajá, para que todo aquel que en él cree tiene vida eterna. Ahora, ¿a qué me voy con eso, hermano? Nosotros, si queremos ser una obediencia conforme al corazón de Dios, es por ese mismo amor. De tal manera amó, está ese amor, que todo lo que hagamos para el servicio a Dios, ¿qué es lo que Dios quiere? Lo hagamos con amor, porque Él cuando entregó su hijo, lo entregó por amor. Por eso aquí y damos cuenta
que David, Dios lo catalogó a David de que conforme a su corazón. Y ese amor salió de lo más íntimo de Dios, que entregando a su Hijo para el perdón de nuestro pecado. Entonces, eso es lo que Dios siempre quiere, hermano, que no obligado, sino que todo lo que hagamos, lo hagamos por amor, porque Él todo lo que ha hecho por nosotros, por amor a nosotros. ¿Sí me entienden? Entonces, eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Ahora, cuando nosotros hagamos por amor las cosas, Dios tiene una actitud que nos bendice. Pero cuando nosotros hagamos lo que hagamos, pero cuando no lo hagamos por amor a Dios, también Dios tiene una actitud, porque cuando no lo hagamos por amor, Dios lo cataloga como lo estamos haciendo por desobediencia. Ahora, creo que la semana pasada les puse ese ejemplo. ¿Verdad que ustedes como padre, verdad que se molestan cuando usted le dice a su hijo, mira, barre esto? Y lo va a hacer, pero lo va a hacer con una gana de que, tira, en vez de que barre bien, que lo limpia, lo está tirando más basura, porque, y lo hace nada más ve uno en su rostro que lo está haciendo con una actitud, pero lo está haciendo, ¿verdad? Sí. A veces es la misma actitud que nosotros hagamos al servicio a Dios o el obedecer a Dios. Entonces, y Dios no lo ve eso, wow, qué obediente mi hijo, no lo va a hacer. Lo está haciendo, pero no lo está haciendo por amor, es una desobediencia. Y mira cómo lo que dice Dios acerca de esto, hermano. Sí. La actitud de Dios respecto a la desobediencia. Hermano, Roberto, 1 de Samuel 15, 23 y 24. ¿Qué dice? Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado porque he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona, pues, ahora mi pecado. Amén. Si usted da cuenta, ¿cómo viene esto, hermano? La palabra de Dios. Porque como pecado de adivinación, ¿qué es? La rebelión. Es la rebelión. Porque hoy en día siempre nos gusta eso, hermano. Por ejemplo, hoy en día las ofertas evangélicas que existen hoy en día no es cierto. Todo es que me dijo Dios, los falsos profetas que hoy vemos hoy en Dios día, me habló. que usted va a ser rico, todo es por adivinación. ¿Y sabe qué es eso? Nosotros nos revelamos a su palabra. Entonces, cuando hay una rebelión, y mira lo que estoy diciendo, y estamos asistiendo al templo de Dios, pero lo dejamos a Dios a un lado y creemos más al que dijo la hermana, el hermano, la que profetiza, la que todo eso. Creemos más a esas palabras que a la verdadera palabra que lo traemos así cuando llegamos a la iglesia. Pero nunca lo entendimos, nada más lo traemos bajo un brazo. Eso se llama rebelión ante Dios. Y ahora llega la idolatría, es obstinación. Lo marqué esa palabra. ¿Sabe qué es la palabra obstinación? Es terquedad. ¿Cuántas veces nosotros le llamamos a los hijos? Tú eres tan terco, hombre. Más que la mula, le dice uno. Ahora, ¿qué tiene que ver? Nosotros somos tan tercos, hermano, porque hacemos ídolos a todos y idolatramos. Me idolatro mi carro, idolatro mi casa, idolatro a mi vida. ¿Por qué? Porque soy tan terco. Los trabajos. Es pecado con Dios.
Pero sí, regreso al ejemplo que les digo, pero llegamos a la iglesia, ofrendamos, pensamos y servimos. Todo eso podemos hacer. Pensamos nosotros que estamos haciendo bien, pero no dejamos a Dios. Ahora, a lo mejor usted llega a la pregunta, entonces, ¿cómo voy a hacer? Padre, es muy simple. Cuando vas al trabajo, ora y lea la palabra. Entonces pusiste el primer mandamiento. Creo que todos conocemos el primer mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Sobre todo. Entonces, cuando yo ore al Señor, medité en su palabra y me voy a mi trabajo, hay una protección tan grande. Entonces ya por terquedad no pedimos la ayuda de Dios todos los días. ¿No es cierto? Yo siempre he dicho, hermano, si yo no pido la ayuda de Dios en la mañana, hermano, el día me va a ir, pero terrible. Terrible porque el jefe me va a gritar, mi compañero me va a gritar, no voy a tener paciencia. Entonces, ¿por qué? Porque yo soy el culpable, no pedí la ayuda de Dios que me cubriera de todos esos males que hay, la cobertura total de Dios, pero por terco. Porque no me levanté, porque no pensé en Dios, porque pensé en mí mismo, porque pensé ya llegar al trabajo. Todo eso viene a eso y Dios no le agrada eso. Lo que Dios siempre ha querido es que nosotros, ¿se acuerda del pasaje? Conforme al corazón de Dios. Y el corazón de Dios es bien. Nunca ha deseado Dios el mal para nosotros. Él siempre ha querido el bien. Por eso entregó a su Hijo para darnos salvación y quitarnos bajo ese yugo del pecado. Entonces eso es lo que Dios ha querido, diciendo, y eso es lo que pasó con Samuel. Por cuanto tú desechaste, mira, ¿por qué les dije de que a veces por terquedad nosotros desechamos qué? Su palabra. Y que, como les digo, creímos más en lo que lo dice un loco por ahí, entonces no es correcto. Dice, porque cuando desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado. Miren, hermano. Para que no seas rey. Sí. A lo mejor pensamos, no, pues está diciendo al rey, pero nosotros no estamos pidiendo, queriendo hacer rey. No, sí, hermano, no sé, es cierto. Pero la protección, lo que nosotros hacemos, estamos hablando de la desobediencia. Cuando nosotros no leemos, no meditamos, tan siquiera unos cuantos minutos a la palabra de Dios, pues también Él nos va a decir, mira, está mi ayuda. El problema es que tú no quieres mi ayuda. Amén. Amén. Pero como todos, ¿se acuerdan, les regreso? ¿Se acuerdan cuando leímos a Génesis? ¿Se acuerdan cuando leímos el apóstol Pablo, cuando diciendo de que por un solo hombre entró la desobediencia, pero también por un hombre entró la obediencia? Cuando entró la desobediencia que vimos de Adán, ¿quién culpó a Adán? La mujer que tú me diste. Ni aún no lo culpó, sino lo culpó a Dios, porque Dios le dio la mujer, entonces... Se fue más arriba. Sí, entonces es la misma naturaleza de Saúl. Mira cómo dice Saúl aquí. ¿Quién culpó? Antes de leerlo, ¿quién culpó a Saúl? A la gente, al pueblo. Al pueblo. Sí, consentí la voz de ellos, dicen. En vez de decir, ok, este es mi pecado porque yo soy el líder. No, es que el pueblo, porque mira, yo he pecado, dice, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo. ¿Cuántas veces, hermano? Ahora cuando lo traemos a la vida espiritual, a la vida de la iglesia, ¿cuántas veces no nada más por el temor a la gente un pastor le echa pedazo a la obra de Dios? Es que hay una cosa, pastor, que bueno, nosotros ya venimos a los pies de Cristo, ya somos cristianos, entre comillas, ¿no? Tratamos de hacer lo mejor que podamos, pero hay muchas cosas también que nosotros mismos fallamos, porque a veces como dice consentir la voz de ellos, nosotros muchas veces como cristianos también nos ponemos en cierta manera allí,
¿Por qué? Porque siempre estamos con, ¿qué van a decir los demás? ¿Qué van a decir mis hermanos? Y ese temor, que como usted dice, se forma un temor, y ahí lo dice, porque teme el pueblo. Y muchas veces en las iglesias pasamos por situaciones, ay, mejor no la voy a saludar porque la última vez no me contestó bien y todo, mejor la saludo así de lejos. Empieza uno con ese tipo de detalles, ¿verdad? Y cuando uno siente ese te saludo de lejos, se vuelve un problema. Porque llega el momento en que mejor ya no la saludo, o ya no lo saludo. Sucede en esa área, pero en el área más horrendo, que cuando un pueblo de Dios se desvía, es empezando por el de arriba. Porque todas las cosas que puede uno meter dentro de la iglesia siempre pasa por un filtro. Siempre van con el pastor. Si el pastor lo permite o no lo permite. En el punto de vista de los hermanos. Pero cuando uno como pastor ve en el punto de vista del por qué está allí como pastor, es que si tiene que pasar en este filtro. Si eso lo dice está bien, entonces se hace. Y si esto dice que no está bien, entonces no se hace. Y yo les digo por experiencia, uno como pastor, hermano, es muy difícil decir un no humanamente. A alguien que te está haciendo más si es allegado suyo, si más si vive trabajador dentro de la iglesia, entonces como que ya entra eso. Pero cuando tú estás aferrado a esto, y esto, hermano, la palabra, y Dios te respalda cuando vas a decir no, y Dios te va a respaldar. Ahora les digo yo, ¿cómo Dios te va a respaldar? Porque ese mismo Dios va a poner el convencimiento en el corazón de la persona que te está no lo está haciendo como que llevando al pueblo porque así, ¿cómo lo podría decir? Intencionalmente. Es muy diferente que cuando llegan alguien que te va a llevar, que quiere llevar al pueblo intencionalmente a un fracaso. A veces son cositas que Satanás trabaja, entonces usa cualquier hermano para que te dicen, ¿por qué no hacemos eso? Y como que se ve bonito de eso. Nada más fue el instrumento. Entonces, pero cuando uno dice y lo respalda a Dios, entonces Dios mismo va a poner en el corazón de esa misma persona, va a decir, ok, es que sabe el pastor qué es lo que está haciendo. Y ahí entra la palabra incierto, porque es incierto si el pastor tomó la mejor decisión, o a lo mejor es bueno también lo que están haciendo, y el tiempo lo dirá. Aquí vemos que aquí cuando ya está todo lo que pasó con el rey Saúl, que no quedó como rey por causa de lo que ya las consecuencias ya está hecha, ya no hay vuelta. Lo que necesita es arrepentirse y regresar a lo que lo hizo. Sí. Pero eso suele suceder, hermano. ¿Por qué? Porque tememos más a la gente que a Dios. Y ese desobediencia, acuérdense, la palabra idolatría es cuando nosotros cambiamos de alguien o algo por Dios. ¿Sí? Yo les voy a idolatrar porque quiero hacer yo la voluntad de la iglesia. La Biblia así lo católico, yo les estoy idolatrando a usted porque estoy cambiando en la verdad de Dios por lo que ustedes gustan. ¿Me explico, hermano? Y ese es un peligro cuando nosotros, y esa es desobediencia a Dios. Es algo que nosotros lo hacemos porque ese es el amor humano que tenemos y ese es el amor caído. Por eso se acuerda de las 3 clases de amor: el amor de padre a hijos, el amor de esposa a esposa, pero el amor agape. A cambio, el amor agape me dice otra cosa, de que tengo que estar tan conectado con Dios, y para tenerme una conexión con Dios tengo que obedecer su palabra. Porque no puedo decir yo, y ese es otro de los errores que han caído al pueblo de desobediencia, el pueblo cristiano, es que yo obedezco a Dios. Y uno lo cree, pero yo no puedo decir obedezco a Dios sin leerlo esto. Yo decía, había un pastor que decía, un pastor español, y decía,
yo probé a mi congregación en una oportunidad, dice él, porque pues desde aquí arriba se mira todo, dice, y hace lo que usted hace, que pone los versículos en la Biblia, dice, de Hechos dice tal, Efesios dice tal y tal cosa, y lo puso, y él lo ponía, ¿va? Entonces la gente da por hecho de que lo que él está poniendo está correcto, y él dice, yo hice, porque yo solo miraba desde ahí arriba que habían hermanos que ponían, agarraban su Biblia, iban y corroboraban, dice, es lo que tenemos que hacer, eso es para que usted se guíe, dice, pero él vino y hizo la prueba y dice, y dice, toda la congregación se quedó de que lo que yo había puesto en esos versículos era cierto, y no era eso lo que había puesto. Y yo les pregunté, a ver hermano, ¿qué dice sí pastor, yo creo que está mal, o lo que dice es tal y tal cosa? Y dice que surgió un problema porque dice él, hubieron hermanas que empezaron a decir, ¿cómo tú te atreves a decirle eso al pastor? Defendiendo al pastor, lo que usted dice, lo habían idolatrado, que lo que él ponía era, y él lo hizo como una prueba de que la gente no usa su Biblia, sino que se dan por hecho de lo que el pastor puso, ya está, entonces ya no necesitan la Biblia. Y ahí damos cuenta de que qué tan responsable o qué tanto amor traen a Dios. Porque uno como pastor va a preparar para que la congregación come. Exacto. Y para que lo ponga ahí, para que ahora, si yo como oyente tengo sea mi Biblia, o sea un folleto, o traigo una libreta para apuntar los versículos, para que cuando yo esté en casa, pues ya tengo algo con que alimentar. Por ejemplo, imagínense si el pastor nos dio 5 lecturas, o leyó 5 diferentes pasajes, ya tengo para 5 días. Entonces lo voy a leer, wow, lo que habla el pastor. Entonces ve, esa es, a menos yo como pastor, esa es la intención. Pero ahora de que lo ponen en práctica la congregación, ese es problema personal con Dios. Y esa es desobediencia, estamos hablando de desobediencia, ¿verdad? Entonces todo esto. Ahora, ¿cómo podemos quitar eso? Dios nos da un ejemplo, tal vez vemos este pasaje como un poco... De verdad, así es Dios, así es Dios. Deuteronomios capítulo 21, 18 en adelante, hermano Pedro. ¿Cómo vamos a ver esa rebeldía? ¿Cómo Dios quiere? Si alguno tuviera un hijo más y rebelde, que no obedeciera la voz de su padre ni la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere, entonces lo tomará su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde vivan, y dirán a los ancianos de la ciudad, nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá, así quitarás el mal de en medio de ti. Y todo Israel oirá y temerá. Cuando dicen amén. Amén. Imagínense, hermano, si sucediera hoy en día, hermano. ¿Lo echarías? ¿Ya no tuviéramos hijos? No. No es eso, sino echarías toda la ley encima suya, porque la ley está en contra de la ley de Dios. Sí. Esa es la realidad. Pero este es lo que Dios... Pero había un orden. Pero si usted da cuenta, hermano, cuando lo traemos nosotros a la vida espiritual, ¿se acuerda que Jesús también habló, tal vez no de esta forma, pero habló acerca de cómo será disciplinado un congregante o un discípulo del Señor? Cuando ya se le ha hablado 1, 2 y 3 veces. Exacto. Entonces, ahora, si no hace caso, porque es rebelde, está la palabra rebeldía, que lo encontramos aquí, que dice, llévalo a la iglesia y que la iglesia lo juzgue como ¿qué? Como gentil o publicano. Sí. Pero hay forma como Dios nos muestra. El amor de Dios es tan grande, hermano. No nada más en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, era tan grande.
Pero hay leyes que Dios dejó para que el ser humano se sujeta. No sé si ustedes han leído el libro de Santiago. El libro de Santiago es muy útil para nuestra vida cristiana, de que cómo nosotros nos estamos fallando, estamos desobedeciendo a Dios. Porque aquí, ¿por qué está esto ahí? ¿Y por qué lo puse yo ahí? Por una sola intención, para que nosotros entendiéramos que así como nosotros, Dios ya nos llama hijos. Antes nos llamaban criaturas, ¿me explico? Y usted como hijo de Dios no debe de ser contumaz ni rebelde. Ni borracho, Ni borracho. ni glotón. Exacto. Si no, morirá. ¿Sí? No dado a los tacos. Y cuando lo vemos al lado espiritual, ¿qué dice la paga del pecado? ¿Qué? Muerte. Muerte. ¿Qué nos dice aquí? No es lo mismo, que nos lleva a muerte. Es que esa es la verdad, que estábamos muertos de veras. Entonces, ambos, y cuando lo vemos de esta forma, es que los pecados nos llevan a una muerte espiritual. Y la muerte espiritual nos lleva al infierno. Por una sola cosa, desobedecemos lo que Dios tanto quiere para nosotros, que es nuestro bienestar. Así que la rebelión y el pecado de un hijo quien era incorregiblemente desobediente, está en ¿dónde? En la mente. En la mente. Regreso con lo que empecé con ustedes. ¿Qué es lo que vemos cuando ese hijo que estaba riendo y no lo está haciendo de amor o con una obediencia? ¿De dónde primero viene esa rebelión? En su mente. Y no sé cuántas Ave María y cuántas Padre Nuestro está rezando allí cuando está haciendo todas las cosas. No sé, todos pasamos ahí, hermano, yo hice también. A veces mi mamá más de alguna vez me sorprendió que mi lado estaba y me iba y me daba en la mente. Es que nosotros cuando somos hijos pensamos que estamos engañando a nuestros padres. ¿Mm? Y cuando ya somos padres, nosotros vemos que nuestros hijos Nos de dejamos hacer engañar por nuestros exactamente, están haciendo exactamente lo Nos mismo. dejamos engañar porque nosotros sabemos exactamente qué es lo que Por eso te digo, sí, por eso te digo, ya nosotros sabemos. Acá Ellos están haciendo lo acá mismo que nuestros nosotros padres hacemos. y nunca nos, Sí. apenas los míos, nunca los engañé o nunca se dejaron engañar. Ellos ya saben que estoy mal. Por eso nos da, a veces nosotros pensamos, y no, que nuestros padres que son malos. No, es que ellos saben. A cambio los padres ahorita saben, Sí, ¿verdad? pero no corrigen. Ese es el problema. A cambio Dios, Repita eso porque a sí cambio estamos- Dios sabe y Él corrige. Sí. Él no tolera las cosas, sino Él corrija. Cierto. Pero cuando Él corrige con amor, esa es la gran diferencia. Sí, antes nos corregían Sí. así de veras. De verdad, por eso le digo yo, y aquí dice lo que leímos, acá dice que lo castigaron. Hermano, hoy en día no hay castigo, no hay corrección. A veces, por eso vemos a nuestro mundo, en vez de corrección como que les queremos aplaudir, ¿verdad? Pero ese es, cada uno tiene que presentarse con Dios y a ver cómo le va. La persona que viola el quinto mandamiento es pecado ante Dios. Pues si es un mandamiento, es pecado. La persona, si yo como hijo violo el quinto mandamiento, es pecado con Dios. No hay forma. Por lo tanto, tenía que ser que apedreado hasta la muerte. Eso es lo que vimos. Pero mira cómo dice aquí Dios acerca de eso, a lo mejor que dice acerca de estos, el quinto mandamiento, hermano José, de Deuteronomio 27:16, que dice: Maldito el que deshonre a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo amén. amén. Esta palabra está como que pesadita, ¿verdad? Maldito, ¿quién? El que deshonra a su padre y a su madre.
Ahora pensémonos un rato, hermano, ¿por qué lo dejó Dios tan alto ese mandamiento de honrar al Padre? Y no sé si ustedes han visto, se siente tan, en el corazón de un padre se siente tan duro cuando es deshonrado por su hijo o por su hija. De verdad se siente tan duro. Ahora imaginemos al Padre de nosotros, que es Dios, deshonrarlo, su nombre, prostituyéndonos nosotros a dioses ajenos, en vez de llevar una verdadera adoración y respeto por su palabra. No sé si ustedes han visto cómo Dios en el libro en el capítulo 2 de Jeremías, cómo Dios le llama al pueblo, prostituyendo, estando en el camino. Y a veces nosotros los hijos a veces hacemos lo mismo de todo eso, cuando damos cuenta de que lo que Dios quiere es que sea honrado su nombre. Y lo que Dios siempre ha querido es que nosotros no debemos de deshonrarlo. Amén. Esa es la calificación. Amén. Ahora llegamos a ese punto de la fuente de la verdadera obediencia. Les pregunto yo a ustedes, ¿cuál sería, que viene en su mente, cuál sería la fuente de la verdadera obediencia? El conocer su palabra, el conocer a Dios, el Amén. conocimiento de Dios. Conocer a Dios, dice el hermano, conocer al hermano, otro concepto, hermano Pedro. ¿Cuál sería la fuente? Es el conocimiento de Dios, porque si no lo conoce, si uno no conoce esto, no lo puede obedecer. No puedes obedecer algo que no conoces o que no está. Es como en todos lugares que uno va, hay reglas. Muchas veces uno rompe esas reglas porque no las conoce. Vamos a decir, si usted cambia de este país a otro país donde el límite es tal, y usted por no conocer las leyes las rompe, está en desobediencia en ese momento. Pero muchas veces es la ignorancia de no conocer lo que uno tiene que obedecer. Porque no puedes obedecer algo que no conoces. La fuente de todas, incluso de todas, incluso de todas las religiones, la fuente de la verdadera obediencia es el conocimiento de Dios. ¿Que ellos lo ven de otra forma? Sí, pero ahí es el conocimiento de Dios. Y de ahí vienen todas las leyes. Actualmente en el mundo, a no ser que sean satánicas, pero por el otro lado, la fuente de obediencia es el conocimiento de Dios en todas las reglas generales que los pueblos, que los países practican, todas sus constituciones y todo, tienen reglamentos parecidos, muy parecidos a lo que está escrito en la Biblia. Amén. Es bueno el diálogo. La constitución de aquí de Estados Unidos está basada en la Biblia. Porque ¿quién fue? Un presidente el que está en la estatua ahí en la... Abraham Lincoln. Él siempre, antes de tomar una decisión, él siempre tomaba, por ejemplo, la Biblia, siempre. Porque él fue criado por su madre, y su madre era una persona que estudiaba, que sabía de la palabra de Dios. Amén. Yo no sé si fue ese presidente, pero uno de los presidentes que fue el que estudiaba bastante y sabía mucho. Es bueno. Ahora damos cuenta, nosotros, por decirlo así, estamos hablando la fuente de la verdadera obediencia. Hermano José, ¿qué piensan ustedes? Dijeron los hermanos, conocer a Dios, saber de la palabra. Yo pienso que, como dice el hermano Pedro, mientras que nosotros no estudiamos la palabra de Dios, nunca vamos a entender cuál es la obediencia. Amén. Tenemos que, la obediencia, yo pienso que tenemos que estudiar primeramente la palabra de Dios y sabemos qué es la obediencia, si no, nunca vamos a entender qué es la obediencia. Amén. Están ahora, ¿qué dice la Biblia? ¿Verdad? Porque
Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Antes de, ok, por ejemplo, nosotros los que llevamos ahí en Estados Unidos, conocemos ya, por ejemplo, la ley de manejo, ¿verdad? Ujú. Y estamos hablando de un fuente de la verdadera obediencia. Ahora, sin mentirlo, no sé cuántas veces hemos violentado la ley de tránsito y lo conocemos. Correcto. Entonces, por eso le digo, ahorita lo voy a leer, lo vamos a leer. Hermano Roberto, ¿qué dice la palabra de Dios acerca de eso? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. Podemos conocer la palabra, podemos entender la palabra, Pero sin amor, podemos hacer, podemos conocerlo, conocer de Dios, los atributos de Dios. Pero si no amamos el conocimiento de Dios, estamos rotos de obedecer a Dios. La verdadera fuente de la verdadera obediencia es el amor de Dios. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Acuérdase que Jesucristo es el amor de Dios. Y al tener a Cristo, nosotros podemos guardar su mandamiento. Por eso la gente común que no tienen a Cristo no pueden guardar los mandamientos. Y no pueden. Entonces, para que yo es una verdadera obediencia, tengo que tener amor hacia quién. adiós. A Dios. Ahora damos cuenta, ahora sí, por eso les digo de que es bueno lo que ustedes digan, no está tan malo. Pero usted, No sé, pastor. al tener conocimiento, tienen que amar ese conocimiento. Porque muchos, mira lo que les digo, muchos usan el conocimiento a pleitos. ¿A qué me refiero a pleitos? No, porque lo dice usted o argumentan sus propias creencias y todo eso porque conocen. Y solo nosotros, y la palabra obediencia es una vida continua de amar a Dios. Lo voy a repetir eso, hermano. La obediencia es una vida continua de amar a Dios. ¿Por qué les digo eso? Por ejemplo, el hermano Roberto, que su trabajo es manejar, ¿verdad? Hoy obedeció a los límites, todo obedeció. Pero mañana se le pega la gana de no obedecerlo. Y se le pega un policía atrás. Sí, por eso le digo, a cambio, la vida de obediencia es una vida continua. Continua. Obedecí hoy, voy a obedecer mejor mañana. Eso solo se hace por amar a mi prójimo, porque por mi desobediencia puede chocar a alguien, ¿verdad? Por mi desobediencia me van a dar un ticket. Por mi desobediencia voy a tener corte. Por mi desobediencia me va a tocar el bolsillo, porque aquí todo es billete. ¿Ve? Entonces, pero por amor a todo eso y por amor a mi país, obedecerlo. Pero si yo no tengo amor ni a la gente, ni a mi país, ni me va o me viene, y conozco la ley, es lo mismo hacemos con Dios. Conozco las cosas de Dios, pero como yo no amo las cosas de Dios, no lo voy a hacer, y lo conozco. Por eso, hermano, todo lo que hemos visto de la idolatría, ¿usted cree que el que ofrece dinero y todo eso en sus prédicas y todo es prosperidad, todo eso, usted cree que no conoce la palabra? Lo conoce, pero no lo ama la palabra, porque lo hace a su afán de que lo ven como Dios y obtener sus cosas personales en este mundo. ¿Por qué? Porque no aman la palabra de Dios. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Los creyentes verdaderos, para los que prueban la sinceridad de su amor a Cristo mediante de, ¿cómo es la prueba? ¿Mediante de qué? La obediencia.
a sus. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si desobedecemos eso, no aprueba el amor que profesamos de tener a Cristo. Pues que algunos prójimos no cooperan, pastor. Son rebeldes, ¿no? Es que no se trata de que alguien coopera conmigo. No, eso es individual, amén. Pero qué bueno. Mira lo que dice la palabra de Dios, hermano Pedro, acerca de esto. Juan 15:10 dice así: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Para que yo voy a estar. Ahora damos cuenta que qué tan al revés lo que Jesús dijo. Primero lo que leímos hace rato de que si me amáis, guarda mis mandamientos. Ahora, para que yo permanezca yo en ese amor, ¿qué debo de hacer? Guardar su mandamiento. Ahora sí comprenda por qué le digo que la obediencia es una vida continua. Entonces, cuando yo permanentemente estoy en el amor, para que haya prueba que yo estoy permanente en el amor de Dios, tengo que Guardar. vivir su mandamiento. ¿Por qué nosotros podemos vivir y guardar ese mandamiento? Porque Jesús lo hizo y Jesús es el que está en nosotros. Por eso dice, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, por eso Él permanece en el amor del Padre. Es muy simple. Guarda para que permaneces en mi amor. Y para que tú permaneces, es que yo puedo hacer por ti lo que guardar. Amén. Hermano José, Juan 12:48. El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que le he hablado y ella le juzgará el día posterior. Acuérdate, lo primero que leímos en Juan es que tenemos que permanecer en su amor. Ahora, ¿qué tan importante? Ahora me estoy recordando lo que ustedes dijeron. Conocer la palabra, conocer a Dios a través de su palabra, ¿verdad? ¿Se acuerdan que les dije yo de que si nosotros aquí conocemos, si no amamos su palabra, no podemos obedecer? Y estas son palabras de Jesús. Ahora, ¿cómo nosotros podemos desechar esa palabra? Porque no lo amamos. A veces nosotros podemos calificar de, wow, es que la gente de afuera, ¿cómo rechazan? Hermano, ¿cómo van a rechazar algo que no conocen? Ellos por naturaleza rechazan. Estas palabras es más para nosotros los que en realidad ya leemos, ya hemos escuchado, hemos sentado en prédicas, hemos sentado en estudio. Y rechazamos la palabra. Y rechazamos la palabra porque nos manda a obedecer. Hemos hablado, por ejemplo, hoy tocamos en la obediencia a los padres. Hemos hablado de obedecer, amar a nuestros prójimos. Hemos hablado de obedecer de un servicio a Dios. Hemos hablado durante todo ese estudio, si vamos a recapitularlo, hermano, hemos hablado de muchas cosas, obedecer. Y esos son mandatos de Dios. Y vimos un mandamiento hoy, de que es el quinto mandamiento. Pero a veces rechazamos nosotros la palabra de Dios. Y no llegamos, hermano, es inútil de llegar a la presencia de Dios y decir, pues, ¿por qué no cumpliste esto? Es muy simple. Es que no lo entendí. No se puede. Dios no va a creer eso. No es que tú no amaste lo que escuchaste. Tú no amaste mi palabra. Porque si tú hubieras amado mi palabra, nunca hubieras desechado. Ahora, les lleva a otro lado cómo nosotros desechamos la palabra de Dios. Cuando a veces traemos nuestro pecadillo, ¿verdad? Y escuchamos la predica, la enseñanza,
Sí, porque es el pastor. Seguro alguien fue a contar lo que está pasando en mi vida, entonces por eso habló de esa palabra. No, le echamos la culpa, le echamos el muerto a alguien. Igualito al hermano. También, esto sí fue para alguien que yo conozco. Le Sí. cayó un piedra. Exacto, pero sin darse cuenta de que ese uno, en vez de, ahora, ¿por qué Dios quiere que nosotros no desechamos? Hermano, es muy simple, es arrepentirnos. Cuando sentimos esa palabra que nos está rozando las llagas del pecado, ¿qué es lo que Dios quiere? Es confesar. Esta palabra es para mí, Señor, perdóname porque estoy yo en ese proceso, estoy yo en ese pecado. Ahora necesito que tú me ayudas. Perdona mis faltas, perdona mis iniquidades, perdona lo que soy, Señor, porque esa palabra es para mí. ¿Ve? No lo desechamos. Ahora comprendemos que por qué, no sé si es el salmista o está en el Antiguo Testamento, que la palabra es medicina. Bueno. Ahora sí comprende porque esa palabra que no fue desechada, lo puse yo en esa llaga y medicina para mi alma y para mis huesos. ¿Ve? Entonces, esa es la forma, porque hermano, yo siempre digo, todos somos pecadores y todos fallamos a Dios. Y lo que Dios siempre ha querido es que cuando veo yo la palabra, wow, Señor, yo sé que estoy ahí en esa, lo que tú me estás diciendo que tengo que desecharlo. Palabra me lo está diciendo. Qué bueno que escuché eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Es confesar nuestro pecado y aceptar de que ese es mi pecado y recibir esa palabra y medicina para mi corazón. Qué bueno cuando lo hacemos así. Amén. ¿Quiénes rechazan las verdaderas enseñanzas por Jesús se condenan? Los que rechazan las verdades enseñadas por Jesús se condenan solo, porque es la única fuente de salvación y es la única fuente de obedecer a Dios, y lo rechazan. Por eso Jesús dice que yo no te condeno, la palabra que yo te he hablado es el que te va a condenar en el día postrero. Entonces, esa misma palabra que escucharon, esa es lo que lo van a condenar en el día postrero. Quienes rechazan su salvación, ¿qué va a recibir? Juicio. Sí, la palabra que he hablado, que le vamos a juzgar en el día postrero, en el anterior lo decía también. Los que rechazan su salvación recibirán juicio. Mira, ¿con quién me quedé? Con el hermano Roberto. San Juan 8:31, ¿qué dice? Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y como que es una verdad que aquí, hermano. ¿Se acuerdan que yo siempre les he dicho, hermanos, de que la salvación es por gracia de Dios? No tiene un pago. Amén. Pero el pago que nosotros es el discipulado, el ser discípulo, porque muchas restricciones Dios nos da. Mira cómo dice, dijo Jesús entonces a los judíos que habían que, no a los inconversos, los que habían creído en él. Eso va para nosotros los que estamos aquí. Si nosotros, ok, me retrocedo otra vez un poquito. ¿Se acuerdan que le digo de que la obediencia es una vida continua? ¿Sí? Por eso dice aquí, si vosotros permanecieran, es una, no nada más hoy voy a permanecer en la palabra, mañana a ver qué es. No, mañana también. El otro año también. Si Dios permite la vida, el 2025. Hasta que es permanente. Dice, si permanecéis en mi palabra, ¿qué es la garantía de que uno es discípulo? Es verdaderamente el discípulo. Es permanecer. Cuando dice seráis verdaderos, quiere decir que hay algunos discípulos que no son verdaderos.
Bueno, pues, Eso ¿cómo dice la palabra? Insinúa. Eso insinúa de que hay también. Ahora Jesús nunca se equivoca, la palabra de Dios nunca se equivoca, porque él mismo dijo que el trigo y la cizaña van a crecer juntos. En otras palabras, ahí van a haber discípulos verdaderos y discípulos falsos. Aunque no querramos nosotros. como en todos lados. En esta iglesia no hay discípulos falsos. No, aquí todos son chéveres. Amén. Ahí damos cuenta, para ser discípulo, hermano, es permanecer. No, acuérdese, hermano, no en la religión, no porque los hermanos son nice, no porque el pastor, ¿qué pastor? Yo siempre he dicho, de nada sirve lo que yo hago si yo no permaneciera obedeciendo la palabra de Dios por amor, lo que Él ha hecho por mí. Nada sirve. Es tan dura esta palabra, pero es la realidad, nada sirve. Entonces tenemos que permanecer ¿en qué? En la palabra. Nada más, hermano. Nada más en la palabra de Dios. La obediencia es el sello de la fe salvadora y el amor auténtico por Dios. Esta expresión me llamó mucho la atención. La obediencia es el sello de la fe salvadora. Ahora, quiero explicar muy bien esto. No puedo decir yo soy salvo si yo no obedezco a Cristo. Amén. Sí, así es. En cualquier actividad que hagamos, la obediencia, aquí estamos hablando de la obediencia de la fe salvadora, pero aún en nuestros propios trabajos, si nosotros no obedecemos las cosas que nos pues tampoco podemos optar porque la posición que tenemos es buena. Pues prácticamente venimos a ser falsos. Exacto. El mismo libro de Santiago nos dice, ¿verdad? Ahí habla de la fe, ¿verdad? Se muéstrame tu fe por tus obras y yo te muestro mi fe por mis obras. Cuando uno pasa a ser cristiano, no tiene uno que decirlo con la boca. Las mismas obras hacen verte como cristiano, porque no es lo que diga tu boca, porque tu boca, hoy aprendí esto de un señor colombiano, dice, lo que escribas con la mano, a veces lo borras con el codo. Entonces, yo he tratado de inculcarle a mis hijos de que lo que digan, que sea. Porque muchas veces decimos, pero lo que decimos no machea con la actitud, con lo que estás haciendo. O sea, el cristiano, nos lo dice bien claro Santiago, muéstrame tu fe por tus obras. Porque si no, tu fe es muy grande, pero no tiene obras, es muerto. Y es lo mismo, tú puedes llamarte cristiano y decir que eres el más grande cristiano del mundo, pero si tus actos, tus obras no están siendo como de un cristiano, no me digas que eres cristiano. Y para que uno no pueda decir a alguien, hermano, eso, hermano, va a decir por legalistas o por juzgón, desde la palabra. Entonces que se peleen con Santiago. Amén. Exacto. Casi termino. Quienes son verdaderamente salvos, solo por gracias, responderán invariablemente, mira hermano, invariablemente con una vida de sumisión y servicio a Dios. Esa es. ¿Sí? Voy a repetir de nuevo. Quienes son verdaderamente salvos, que tienen la salvación por gracia, responden invariablemente. ¿Por qué invariablemente? Cuando estés en ese fuego celestial y cuando estás pasando por espinas, por desierto, por dificultades, cuando todo la vida te ha llevado hasta lo más bajo, tienes que tener, hermano, una vida sumisa al servicio a Dios. Porque muchos, mira lo que le voy a decir, muchos que he conocido, nada más cuando están en ese gozo, voy a servir a Dios al 100, pastor, úsame donde usted ve que soy útil. Y les pasó el gozo, llegó la dificultad. Son los primeros que te dicen,
Hay algunos que todavía te dicen, hay otros que por teléfono, por texto te dicen, pastor, yo ya no puedo servir. Para mí como pastor es cuando yo más sirvo. De verdad, lo soy honesto y Dios lo conoce en mi corazón. Entre más estoy pasando por dificultad, porque como que es el refugio más grande que he encontrado en mi vida, de servir en sumisión, no nada más en servir, porque muchos sirven pero no están sometidos plenamente. ¿A quién? Puede ser porque es algo como que me relaja. Hay mucho también, mira lo que voy a decir, hermano, no están sumisos a Dios, pero como que se despejan de sus problemas y quieren servir a las cosas de Dios, y Dios no quiere eso. Acuérdase, por amor y bajo sumisión de Dios, hacer un servicio. Otro lo hacemos para ser visto, para que me dicen que wow, qué hermano, wow, qué pastor. Eso no está bajo la sumisión del servicio a Dios. Eso está por el amor propio. El amor propio de nosotros, hermanos, es bien traicionero. De verdad, es bien traicionero. Dios quiere el amor hacia Dios, no el amor propio. Porque el amor propio mío es que me satisface cuando me dicen, cuando bajo del púlpito, wow, qué prédica, pastor, amén, me gocé. ¿Y sabe qué es lo que hace mi amor propio? Me voy a sentir como pavoreado. Wow, hoy sí prediqué bien. No es eso. Gloria a Dios, porque Dios tocó su corazón, la persona que entendió y comprendió la palabra. Ahora ve, vívela. Amén. Yo siempre digo, pastor, que a la gente le encanta la salvación y tienen ese gozo, como usted dice, pero después no les gusta la responsabilidad que conlleva la salvación. Amén. Aquí terminamos, hermano. Los cristianos genuinos, con sus corazones regenerados y sus mentes renovadas, no pueden evitar reflejar externamente quiénes son en su Interior. Esta es una frase muy. Los cristianos genuinos con un corazón regenerado y su mente renovadas no pueden evitar reflejar externamente quiénes son en el interior, en el corazón. Y esa parte es la mejor manera de lo que estaba diciendo Pedro. No decirlo, sino hacerlo. Y cuando se trabaja de esa manera, es la mejor manera. Que la gente reconozca lo que tú eres. Y no que uno quiere que la gente reconozca lo que uno es. Exacto. Es diferente. También Santiago, yo veo que también el libro Santiago dice, no tan solo ser oidores de la palabra, sino ser hacedores de la palabra. Amén. Pero lo interior es el que Dios cambia. Amén. Y evitablemente lo que hago en mi exterior es lo que hay en mi interior. Así es, sí. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos gozamos y hay una paz dentro de nuestro corazón cuando vemos, Señor, que tú nos mandas una obediencia por amor y no por obligación. Que tú nos mandas, Señor, y recibas más esa obediencia cuando lo hacemos bajo sumisión como hijos tuyos. Sí, Señor. Perdona, Señor, nuestras faltas, perdona nuestras iniquidades. Oramos por nuestros hermanos que no pudieron estar. Solo tú conoces sus vidas. Guárdalos, cuídalos, protégelos, Señor. Proteja su iglesia, los planes del año que viene, Señor. Bendice, Señor, a la iglesia americana, bendice al pastor Babo, a su congregación, a sus líderes, y también la iglesia hispana, Señor. Cuídanos, guárdanos, protege a cada uno de mis hermanos y de mis hermanas. Les pongo en tus manos, Señor. Ahora llévanos con bien a nuestros hogares, cuídanos, guárdanos y protégenos, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús.